bien. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Ángel Sánchez y esto es Bojiganga Cinefila, en el mismo lugar y con la misma gente. Que bueno, para quien no esté familiarizado, Bojiganga Cinefila es un espacio en el cual nos dedicamos a hablar, debatir, resumir, ya en su nuevo aspecto del programa, resumir todo lo que es entretenimiento audiovisual, ya sean películas, series. Últimamente nos hemos inclinado más a las series, pero es películas y series, ¿no? Igual, a veces nos hemos desviado un poco hacia videojuegos, cómics, libros. Alguna vez llegamos a hablar sobre música, pero en esencial es esto. En esencial, Bojiganga es sobre películas y cine, pero películas y series de televisión. Y bueno, últimamente hemos estado hablando sobre varias series. Bueno, sobre, por ejemplo, Peacemaker, Alien, ¿qué otra serie? Bueno, las que ahorita vamos a hablar que son Twisted Metal, Gen B. Y pues ya conforme en realidad todo esto ha sido un enorme arco argumental, en el cual cubrimos desde los inicios del DC, del universo DC, con Creator Commandos, por ejemplo. Y bueno, poco a poco hemos hecho este programa, abarcando varios arcos narrativos. A lo que quiero llegar es que estamos concluyendo todos estos temas de las series con Twisted Metal y Gen V, que justamente fueron dos de las primeras series que abordamos en Bojiganga Cinéfila. Quizás no de las primeras series, pero sí fueron de las primeras series que cuando dimos el paso a hacer los programas con video, ¿no? Con video, cuando empecé a publicar pues las publicaciones de Bojiganga con todo la imagen corporativa, por decirlo de una forma. Bueno, ya sin más preámbulo, igual como hemos cubierto estas series ampliamente durante varias semanas, igual no me voy a detener mucho en detalles, pero va a ser muy, muy divertido. Y por cierto, también vamos a hablar sobre Volver al Futuro Parte 2, ya que la semana anterior hablamos sobre la parte 1, y respecto a que este año la película número 1 cumple 40 años. Entonces vamos a hablar sobre Volver al Futuro 2, que se va a poner muy interesante, así que no se muevan de su lugar para no cambien de canal. Bueno, a ver, creo que me quedamos a pegar con esta serie. Y vemos que el capítulo 12, el que vamos a hablar de hoy, de la temporada 2, pues vemos que ya es un capítulo más de cierre. Realmente el capítulo que concluyó la historia principal de esta temporada fue el capítulo anterior, en el cual el capítulo abarcó la ronda final del torneo de Twisted Metal. Un poco de contexto. En esta serie, ya sé que no iba a dar mucho contexto, pero creo que es necesario aquí un poco. En esta temporada, los personajes, bueno, para empezar, en esta serie estamos en este universo de Twisted Metal, estamos en un universo posapocalíptico. Y bueno, varios de estos personajes de la serie se metieron en un torneo de vida o muerte, como de guerra de demolición, como un Battle Royale, en el cual varios concursantes se metían a sus autos, que sale una parte central en este universo de Twisted Metal, tanto series como juego, y competían a muerte, ¿no? Que eso trata el Twisted Metal, todo el universo Twisted Metal, y por consiguiente esta temporada 2. Así que, bueno, como les comenté, la ronda final de este torneo se dio en el capítulo anterior. Vimos varias muertes, como la de Grimm, por ejemplo. Y que de hecho el feudo entre Grimm y Sweet Tooth fue algo de lo que más se trabajó en esta segunda temporada, ¿no? Y una de las cosas que mejor se lograron. Igual vimos el final de Raven, otro personaje que es conocido de los juegos. El personaje de Raven ya terminó su historia en ese capítulo, y veíamos que el ganador terminó siendo Stu. Y justo decíamos en Bojiganga Cinéfila que el ganador del torneo podría ser bien Stu, porque fue un personaje que le dieron mucho desarrollo en esta segunda temporada y le dieron mucho tiempo en pantalla. Si no era Stu, hubiera sido Mayhem,
que es otro personaje que, bueno, este personaje fue introducido, pero en esta segunda temporada, pero al igual que tú, le dieron mucho desarrollo y le dieron mucho tiempo en pantalla. Entonces decíamos que ellos dos iban a ser, uno de ellos dos iban a ser los ganadores, sino que era a lo mejor John o Quiet, pero creo que si le hubieran dado la victoria a ellos dos y lo decíamos en Bojiganga, la serie hubiera terminado ya en esa segunda temporada, ¿no? Y sí y justo dieron bastante entrada a una tercera temporada, pero ahorita vamos a hablar sobre esto. Entonces, el ganador fue Stu. Y bueno, para quien no esté familiarizado, si han seguido Bojiganga los están, pero para quien no lo esté familiarizado, el ganador de este torneo Twisted Metal recibe se le puede conseguir un deseo por parte de Calypso, que es un personaje central en todo este universo de Twisted Metal. Y este deseo te lo puedes conseguir el que quieras. Si tú puedes pedir... Sí, el límite es la imaginación. Por ejemplo, revivir a alguien o no sé, lo que se les ocurra. Pero no con la condición, sino que un precio a pagar por este precio es que si dejas margen de... si dejas demasiado margen en este deseo, pues se te consigue, pero al mismo tiempo se te consigue de una forma recursiva, por decirlo de una forma. Por ejemplo, y bueno, vamos a hablar del deseo que pidieron en la serie. En ese capítulo 2 de hecho ya se vio el deseo, en el cual Stu desea alejarse de todo, así lo dije, deseo alejarme de todo esto, irme muy lejos con mi amigo. Entonces Calypso se lo consigue, pero ¿cómo se lo consigue? Llevándoselo al espacio. Entonces, sí, le consiguió alejarlo de todo el coronel Christian Metal, pero lo puso en una cápsula de escape en el medio del espacio, ¿no? Es así como se consiguen los deseos. Y me alegra que hayan respetado o recuperado ese humor negro que tiene originalmente Christian Metal, ¿no? Con ese tema de los deseos. Pero sí, bueno, en este capítulo 12, igual vemos cómo John sobrevive, Quiet sobrevive, Mayhem sobrevive, que eran los tres personajes principales de esta temporada, y se van a la cabaña en la que John pasaba tiempo en familia. Y vemos que viven los tres, tanto Quiet como John como Mayhem, viven los tres como una familia en esta cabaña. Y se dan que ahí viven por meses, ¿no? Lo cual quisiera dar un paréntesis, o no un paréntesis, más bien quisiera que recordáramos hacia varios capítulos anteriores, en los que se mostró un flashback en el cual nos revelaron que tanto John como Calypso, quizá ya no se acuerden, pero ellos de los personajes, pero ya se habían conocido antes del torneo de Twisted Metal, ¿no? A lo que Calypso, como Cinco Calypso, le pregunta que cuál es su mayor deseo a John. Y John pide, a modo de broma, pide tener una familia y una casa. Lo cual se cumple en este capítulo 12. ¿Cuántos capítulos? Ahorita corroboramos el dato. Pero si no me equivoco, bueno, esto se dio 10 capítulos después, ¿no? De ese primer encuentro entre Calypso. O bueno, años después del primer encuentro entre Calypso y John. Entonces, quizá una lectura podría ser esa, que Calypso le concedió su deseo a John, pero no de una forma sarcástica, sino de una forma a la cual le facilitó todos los elementos para cumplir su deseo. Ese podría ser otra segunda lectura. Que, bueno, hasta ahorita no he visto a nadie que hable sobre esto, ni siquiera que hable sobre la serie. Creo que somos los únicos cubriendo la serie, si no es que viéndola para empezar. Y ahorita vamos a eso. Pero sí, esa podría ser una lectura que sí, que puede conseguir el deseo a modo de broma. Es decir, si quieres desear alejarte de todo, que manden una cápsula al espacio. O si le puedes pedir un deseo como pedir una familia y una casa, entonces sí que facilita, por decirlo de una forma, para que llegues a ese deseo. Quizá ya estamos rebuscándole mucho a esta serie, y ahora que ya vamos a acabar con esta serie, pero igual podríamos argumentar que el deseo de Stu
vino y el pozo de los deseos. Que aquí en la serie le dieron ese origen a los deseos y a Calipso, al mismo Calipso. Entonces, y el deseo de Stu, pero el deseo de John se lo concedió el mismo Calipso. Entonces, poder hacer como. Insisto, creo que ya sería rebuscar demasiado esa serie, pero igual se presta a ese tipo de interpretación. Depende de quién que conceda el deseo y de cómo lo pidas, podrá ser la forma en la que se consigue. ¿Ustedes qué opinan? ¿Prefieren que se quede como los juegos, que conseguían el deseo, pero con un giro siniestro? ¿O que más bien tú pidas el deseo y la vida se que facilite, entre comillas, la vida que facilite llegar a ese deseo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les gustaría más? Bueno, regresando al capítulo ya lejos de interpretación, vemos, pues sí, el origen de Calypso, lo cual puede enojar a algunos fans, que aquí en la serie se le dio una especie de origen. Recuerden que hace poco les mencioné un pozo de los deseos. Y luego hacen otro flashback, pero al principio de los 2000, no dice en qué año, pero seguramente en el año 2000 o 2001. Porque recordemos que esta serie de Christian Metal se gira bueno, se centra en un universo post-apocalíptico y toda la civilización cayó a principios del 2003 o a mediados del 2003. No me acuerdo muy bien, o 2005. Ahorita corroboramos el dato. Ahorita lo revisamos. Pero bueno, lo que quería llegar es que Calypso llega a las oficinas de la NBC, que es la cadena que justamente produce esta serie, y les propone, pues, básicamente les propone la serie. Les propone este torneo de Battle Royale entre varios concursantes en sus vehículos y son peleas a muerte, ¿no? Lo cual, bueno, según esto iban a ser como celebridades. Todo esto a los productores de la cadena pues no le llama la atención y deciden rechazar la oferta. Podría ser igual, y bueno, Calypso dice que está bien que el mundo no está preparado para esto, pero que él iba a esperar a que el mundo estuviera preparado. Y recordemos que Calypso tiene este poder, o esta. Sí, este poder no tanto físico, pero este poder de poder, valga la redundancia, controlar como los aparatos. Recordemos que. Sí, que este mundo post-apocalíptico explica que la sociedad cayó porque los aparatos dejaron de funcionar. Todos los aparatos, ¿no? Igual podría ser una teoría que igual Calypso provocó todo este apocalipsis para que pudiera generar este torneo Battle Royale que él tenía pensado en un principio. Pero no sé, bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que me gustó me gustó esta meca broma sí, es que escena y sí, la meca ficción que manejaron en esta serie. Como el torneo de Christian Metal, la misma serie, pues, fue pichada en frente de varios productores. Eso a mí se me hace muy interesante. Ya sí que hay público que está muy harto de todas estas meca bromas, pero a mí me pareció muy, muy llamativo. Asimismo, vimos que el torneo pues fue televisado, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero fue televisado para los mismos habitantes de este universo de Christian Metal, lo cual nos recordó mucho a la carrera de la muerte. ¿Se acuerdan? Quizá muchos recuerden la película con Jason Statham, que era interpretado un personaje llamado Frankenstein, que igual eran carreras de vida o muerte, en la cual competían presidiarios, ¿no? O quizás se acuerden de la carrera de la muerte de 2000, que fue la que protagonizó Sylvester Stallone. Igual se ha quedado pendiente un especial sobre la carrera de la muerte. Ya que acabó Christian Metal, igual pudiéramos abordarlo, ¿no? Pero bueno, ya volviendo al capítulo y ya cerrando por fin Christian Metal, vemos que está en la cabaña John, Quiet y Mayhem, que hasta ahorita eran los únicos sobrevivientes de todo el torneo, de toda la temporada, básicamente. Vivían en la cabaña y Calypso lanza un mensaje como de advertencia en el cual él los culpó básicamente por el torneo de Christian Metal,
Bueno, no, por una explosión que hubo ahí en el torneo, pero bueno. Eso se ve en el capítulo anterior. En fin, ellos son los enemigos número uno, John Quiet y por consecuencia Mayhem. Y ahora, básicamente, todos están cazándolos, lo cual se ha dando como un torneo Quick Metal, pero a gran escala, pues sí, a escala nacional, por decirlo de una forma, ¿no? Lo cual eleva mucho las expectativas de la serie. Si bien las escenas del torneo en esta temporada habían sido bastante bien logradas, por decirlo de una forma, yo creo que aumentarlo, yo creo que van a hacer lo mismo que yo con esta temporada, si es que hay una tercera. Van a balancear un capítulo de torneo, uno de desarrollo. Uno de torneo, otro de desarrollo. ¿Se acuerdan que le dije que iba a manejar así la serie? Que ya lo podríamos ver de esa forma. Pero, bueno, ya todo esto también regresas tú. Esto duró en el espacio como 5 escenas. Pero bueno, fue un guionazo, por supuesto que sí, pero bueno. Vemos que son justo los personajes que eran centrales en esta temporada. John, Quiet, Mayhem y Stu, que ya van a formar un equipo oficialmente, ¿no? Y no sé ustedes qué opinan tanto del capítulo como de la temporada en general. Me parece una temporada interesante, diferente a la temporada 1, y es porque sí, ahora sí que obligados a seguir más la historia de los juegos y más, respetar más a los personajes de los juegos. Pero en sí se me hizo una buena temporada y si bien el ritmo falló un poco, por lo mismo que les decía, un capítulo de torneo, uno o dos de relleno. Entonces, quizás eso le afectó al ritmo, pero aún así nos supieron cómo balancearlo. Sobre todo en cuestión de presupuesto, yo creo, ¿no? Y ese capítulo sí ya se sintió más como el cierre. Si se dieron cuenta, lo resumí como en 2 minutos, el capítulo en sí. Pero bueno, es algo que lograron creo que mejor que series como, incluso a series mejores que, a ver cómo lo digo, lo lograron mejor creo que las series como Alien Earth y Peacemaker, que se sintieron más como el capítulo 1 de algo más que como el capítulo final de una serie. Esto sí se siente como el capítulo de cierre de una serie y al mismo tiempo abre la puerta a una tercera temporada si es que la aprueban, ¿no? Ahorita, según yo, todavía no han aprobado la tercera temporada, pero ya saben que hoy en día se tarda mucho en aprobarlas. Bueno, y dejen en los comentarios qué opinan de la serie y el capítulo de Chris Metal que abordamos el día de hoy. Asimismo, otra serie que ya terminó su segunda temporada, como les dije, Gen V, que asimismo son las dos series de las que hablamos hace 2-3 años en Mojigangas, ¿no? Bueno, y pues qué más. Aquí voy a brincar un poco, no de contarles qué pasó, pero aquí sí quiero abordar primero con una conclusión que yo llegué. Y es que en sí no nos cuentan algo así muy nuevo en este capítulo 8 de la temporada de Gen V. Y es que muchos de los giros ya los habíamos visto venir desde kilómetros atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que haya sido algo nuevo. Quizá lo nuevo, no lo nuevo, sino lo que ya se confirmó 100%, es que ahora estos chicos, Marie, Jordan, Kate y la otra chica que se hace pequeña, ya se van a unir a la resistencia de The Boys con Scarla y ahora sí los pesos pesados. A-Train, ¿no? Que si no me equivoco, A-Train ya no podía correr más por una bronca que tenía en el corazón, pero bueno, seguro habrá que retomar las temporadas para entender. Sí, la verdad no me acuerdo cómo es que ahora ya puede correr bien. Bueno, a lo que quiero llegar, y quería abrir primero con esa conclusión, es que algo que hizo, por ejemplo, Peacemaker, con todo lo que criticamos la serie durante semanas, es que, bueno, es que cada capítulo no se haya que esperar. En un capítulo podías esperar, por ejemplo, un capítulo lleno de acción y drama y tensión. Y otro capítulo era solo los personajes en una fiesta con alcohol, ¿no?
Y en el siguiente capítulo otra vez era un capítulo bien cargado de acción y drama y suspenso y tensión. Y el siguiente capítulo era algo muy tranquilo, ¿no? Como Igly golpeando a Michael Rooker, no sé. Pero es algo muy interesante porque en esa temporada de Peacemaker realmente no sabíamos qué esperar concretamente, ¿no? Salvo por los pequeños vistazos que nos dieron al final de cada episodio. Sí, no sabemos qué esperar y eso a uno les gustó, a otros no nos gustó, pero eso sí no se le puede negar que siempre nos marcó un suspenso, ¿no? Comparado con Gen B, que ya como en el capítulo 6 básicamente ya sabíamos todo lo que transcurrió en la historia. Y si los capítulos 7 y 8 realmente no nos dijeron lo contrario, solamente básicamente nos confirmaron. Lo cual también habla habla mucho también de cómo el público vio esta serie de Gen B y cómo se involucró tanto que pudo descifrar varios misterios que luego se resolverían, entre comillas, más tarde, ¿no? Pero bueno, igual que con Christian Metal, este capítulo de Jamie se siente más como la conclusión, más como el cierre de todo lo que habíamos visto anteriormente. No es que pasen cosas tan espectaculares, y ahorita vamos a andar en eso, pero insisto, la historia ya había llegado a una semi-conclusión en capítulos anteriores, entonces ya fue más como, sí, darle cierre a este capítulo. Y justo a Christian Metal, el capítulo 8 de Troyan, perdón, de Jambi llamado Troyan, insisto, sí se siente como el capítulo 8 de algo y no el capítulo 1 de otra cosa. Como pasó en Peacemaker, en Alien Earth. Y pues pero de todas formas, bueno, ahorita vamos a concluir en esto, pero bueno, hay una vez. De todas formas, sí se siente que ya hoy en día los escritores de las series y los showrunners ya llegan a los últimos capítulos y ya no saben mucho como qué hacer porque ya todas sus cargas las explotan. Ya poco a poco, o bueno, sí, ya todos sus elementos los desarrollan en la serie. Entonces llega el capítulo 2, el capítulo 8, y de pronto dicen, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues ya vamos a seguir. A lo que voy es que ya cae un poco la redundancia. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Ustedes recuerdan los capítulos antes, cuando los finales que por ahí se sentían como algo bastante, no necesariamente grande, pero sí algo de peso que dices, vaya, es que empezó así, se desarrolló de tal forma y acabó de una forma muy contundente. Aquí se siente más ligero, no sé cómo decirlo. Pero de tal forma prefiero que se sienta ligero, pero que se sienta el cierre de algo, a que se sienta como un prólogo de otra cosa. Eso es completamente preferible. Y bueno, vamos a hablar sobre el personaje y de los actores. Vamos a hablar sobre el personaje de Thomas Gogolkin. Primero vamos a hablar sobre Hamish Linklater, que lo interpretó en los primeros capítulos, bueno, básicamente toda la temporada. Interpretó a Cypher, este Gekano. Y desde el primer momento, este actor que realmente supo cómo meterse en la mente de los espectadores. Pues bueno, sí. Y nos mantuvo al filo del asiento durante toda la temporada. Aquí estábamos en Bojiganga Cinéfila, incluso haciendo teoría de cuáles eran sus poderes, de dónde provenía, cuál era su juego. Y poco a poco nos fueron revelando que era como algo, bueno, que él cuidaba como algo Gogolkin. Y la audiencia se dio cuenta luego que era Gogolkin el que controlaba a Cypher, al personaje de Hamish Linklater, ¿no? Y insisto, ya desde la mitad de la temporada ya sabíamos todos los giros que iba a tener de peso esa temporada, ¿no? Y yo recuerdo que en Bojiganga Cinefila abordamos el tema, o el hecho de que Cypher ya conocía los pasos de todos los chicos, ya con anterioridad, y por eso no le podían ganar. Y de hecho en Bojiganga dijimos que sus poderes podrían ser los de ver el futuro
o viajar al pasado, o pausar el tiempo. Al final de cuentas fue algo más sencillo que eso, y fue que hiciste otro giro argumental que quemaron en el capítulo 5 me parece. Es que fue que en realidad él se juntaba con Sage, Sister Sage, ¿no? Que es, que es un personaje que es súper inteligente, literalmente. Ese es su poder, ser inteligente, lo cual, bueno, no voy a andar en eso ahorita, pero sí, ella es inteligente y conoce todos los pasos de todas las personas, ¿no? Los que van a lo que van a hacer. Y sí, entonces, Cypher, por eso podías saber todo lo que, lo que iba a pasar por Sister 6, lo cual no me terminó de convencer mucho, pero bueno, tenían que unir ambas series, tanto de Game Boy como con Gen B, tenían que unirlas de alguna forma. Y ahorita aún vamos a jugar en ese esquema. Luego, ya que Marie, que le metieron muchos bugs en esa temporada, y que luego la nerfearon, llega y cura a Gogolkin, quien ahora es interpretado por el que, entre comillas, sería el original, por Ethan Slayer, otro actor que interpreta, pues era el mismo personaje. Y su Gogolkin no es malo, per se, como, no es malo como tal. Pero es un Gogolkin muy diferente. Un Gogolkin que hasta ahorita habíamos conocido por... Ah, se me fue su nombre. Por Hamish Linklater. Es muy diferente. Y es un Gogolkin que... Y lo enfatizan mucho. Que empieza a redescubrir el mundo sensorialmente. Vuelve a sentir literalmente el tacto, vuelve a sentir... Vuelve a saborearlo, a la comida. Vuelve a olfatear cosas. Bueno, vuelve a oler cosas, perdón. Vuelve a ver cosas bien, como una especie de Darth Vader. ¿Me explico? O ya te olvidan lo de Darth Vader. Pero sí es un Gogolkin, el Gaten Slayer, que redescubre sensorialmente todo el mundo. Lo cual es algo muy interesante, muy potente. Que al final, digo, ya al personaje le quedaban dos capítulos, sí, dos capítulos, ¿no? De hecho, siendo muy estrictos, solo como un capítulo y 10 minutos de otro. Entonces, tenían que apresurar las cosas. Pero sí es un Gogolkin muy diferente. No es el de Hamish Linklater, que ese para mí lo mejor de toda esta temporada de Gen B, por lejos. Pero es un coma Gogolkin que hubiera sido bastante interesante. Ya luego cae un poco en el cliché del villano que busca la perfección y que... sí, es un poco cliché el personaje de Gogolkin de Ethan Slater, pero bueno. Ahorita regreso a Hamish Linklater porque quiero hacer otro paréntesis. O bueno, quiero andar en otra cosa. Que es que esta temporada de Gen B empezó con un buen ritmo. Los primeros 3 capítulos, 4, iban avanzando bien la trama. Iban desarrollando bien a los personajes. Iban desarrollando bien a Hamish Linklater como Cypher. Ahorita lo conocemos como Cypher. Pero de pronto rompen el ritmo cuando los meten a una como prisión. Luego los liberan para meterlos a un búnker. Y ya luego los últimos 2 capítulos ya fue que cierre de todas las tramas argumentales de esta temporada, ¿no? Entonces sí, fue un ritmo que empezó bien, luego lo rompieron por otra cosa, luego lo volvieron a frenar. Entonces, creo que esa temporada sufrió un poco de esto. No es que sea una mala temporada que rompió el ritmo como Peacemaker, justamente volviendo al tema, pero sí es una temporada que se tropezaba un poco consigo misma, ¿no? Y ahorita que dije lo de Thomas Gogolkin de Ethan Slater, creo que fue una temporada que le faltaba más capítulos, fíjense. Me quedé quizá ir con más paciencia, porque empezaron con el pie en el acelerador a fondo, ¿no? Quizá empezar con más paciencia o meter más tramas que no lo creo tan necesario. Pero sí, es una temporada que le faltaron mínimo 1 o 2 capítulos. Por lo mismo que Ethan Slater como Gogolkin, que pudieron ahondarlo más en cómo redescubre este mundo, ¿no? A nivel, insisto, a nivel sensorial, a nivel tacto, a nivel olfato, a nivel gusto. Bueno.
Y regresando a Hamish Linklater, pues vaya que primero lo vimos como Cypher, que en realidad era un Gogolkin normal, ¿no? Por decirlo de una forma. Luego lo vimos como el ser humano al que Gogolkin eh, controlaba, o sea, como Doug Brightwell, que justo dijimos que queríamos ver qué era este personaje. Y tiene una charla con Polarity, y es un personaje, insisto, que se le ve la cara al actor que es Hamish Linklater, que nos puede dar un personaje, a dos personajes completamente distintos, ¿no? En una serie. Obviamente leyeron, ¿cuántos capítulos leyeron a Hamish? A ver, uno, como Cypher, dos, tres, cuatro, cinco, seis capítulos leyeron como Golking, ¿no? Y lo mismo, leyeron un capítulo como Doug Brightwell. Y es muy triste el cómo ambos Golkins, tanto Ethan Slater como el personaje de Ethan Slater como el de Linklater, cómo leyeron un cierre en esta temporada, es decir, empezó en esta temporada y acabó en esta temporada. Y hubiera sido muy interesante ver pues cómo se desarrolla cómo se desarrolla el cómic Golking de Ethan Slater. Un poco estereotípico, pero hubiera sido interesante cómo se desarrolla. Y hubiera sido igual interesante ver a Hamish Linklater como Doug Bragville, que es como lo explican, como lo dejan ver, aún considera como recuerdos de se me fue el nombre y ya lo acabo de decir, de Cypher, pues. Eh, y es algo muy interesante porque en pocos capítulos tenemos la oportunidad de ver al mismo personaje interpretado por el mismo actor. Y perdón, al mismo personaje interpretado por dos actores diferentes. Es algo muy interesante. Pocas series, no, ahorita no me acuerdo de otra serie que haya hecho eso. Eh, pues no sé qué opinen de Gen V. Los responsables de la serie, los productores y los escritores han dicho que no hay que ver ambas series, tanto The Boys como Gen V, para entenderlas. Pero realmente es lo contrario. Y vamos a ver cómo lo abordan en la temporada 5 o 4 de The Boys. Porque ahorita avanzaron mucho la trama de este universo. Lo mismo que pasó. Otra cosa. Varios de los temas que abordaron en los primeros capítulos ya no los volvieron a abordar. Como el tema de los super ganando más control sobre los humanos, por ejemplo. Eso ya no lo abordaron después. ¿Qué otra cosa? Pues hay personajes, insisto, que ya no volvieron a aparecer directamente, ¿no? Pero sí se aparecieron a modo de cameos, pero de todas formas aparecieron personajes como The Gibb, por ejemplo, Chase Crawford interpretándolo, pues. Eric Moriarty como Starlight, eh, Giancarlo Esposito como Stan Edgar, apareció Black Noir, que también apareció, perdón por el spoiler si lo acabo de spoiler, pero insisto, ambas series que están tan ligadas entre sí que es difícil no ver una sin ver la otra. Quizá The Boys lo puedas ver sin Gen V, pero sí, Gen V no la puedes ver sin ver The Boys. Eso es claro y contundente, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo. Bueno, el personaje de Marie Monroe la bufearon toda la temporada para nerfearla en el último capítulo por el bien de la trama. Casi lo que pasó con el personaje de Kate. Pero habrá que ver cómo de la nada aparecen varios personajes así en The Boys y mucha gente va a alzar la ceja diciendo qué cabe pasar. Cómo es que Homelander ya no es el más poderoso, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo lo balancean. Me gustó la temporada. Un poco se tropieza consigo misma el ritmo, pero no recae como tal. No sé qué opinan ustedes. Déjenlo en los comentarios. Ya para terminar el capítulo de Bojiganga del día de hoy, vamos a hablar sobre Volver al Futuro, porque hablamos de Volver al Futuro la semana pasada, la 1. Vamos a hablar sobre Lagos el día de hoy. Y pues Volver al Futuro regresó Robert Zemeckis en la dirección. Bob Gale volvió a escribir el guión de Lagos.
Y la historia pues sigue yo de Robert Zemeckis y de Bob Gale, ¿no? ¿Y de qué trata Lagos? Bueno, Lagos de Volver al Futuro parte inmediatamente de cómo acaba la uno, ¿no? Lo cual es algo que en lo personal pues me gusta. Cuando las películas parten directamente de donde acabó la anterior. Bueno, entonces el doctor Emmett Brown, bueno, para empezar, Marty McFly y su novia Jennifer están pues en su presente, bueno, en el presente que ya habían mejorado, entre comillas, Marty McFly en la uno. Recuerden que ya los McFly ya no eran como, entre comillas, perdedores, y que de hecho ya eran pues ricos. Están en este presente, que de hecho Marty no tiene la oportunidad de explorar este presente porque llega el doctor Emmett Brown y les dice que tiene una misión y que tienen que hacer algo en el futuro, ¿no? Entonces lo lleva perdón, en la máquina del tiempo, en el DeLorean, y se van, así acaba la 1, ¿no? Tiempo después salió este Lagos, unos 4 años después de la primera parte, y dice que empezamos en este punto del tiempo, y ahí es cuando llega la mítica frase, bueno, desde la 1, pero ahí llega la mítica frase, que es donde vamos no necesitamos caminos, ¿no? Y es porque ahora discúlpeme, la máquina del tiempo ahora puede volar. A lo que quiero llegar ya con tanto preámbulo, ya sin tanto preámbulo, es que llegan al 2015 y es algo muy chistoso. Bueno, llegan al 2015, que en ese entonces era el futuro. Hoy en día ya nuestro pasado, ese 2015, ¿no? De hecho, ese 2015 fue hace 10 años, justamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y entonces exploran un poco lo que es 2015. No voy a entrar tanto en detalles, por el tiempo más que nada, por el tiempo de ya que tenemos en Bojiganga, pero se explora muchos temas de los que será el 2015, en una visión de los años 80, ¿no? Y bueno, los documentales que se han hecho de las películas, tanto Robert Zemeckis y Bob Gale dijeron que no tenían la intención de predecir el futuro. Pero hay cosas que sí se cumplieron, ya sea por la película o no, pero por ejemplo se cumplieron pues las pantallas planas, por ejemplo, que antes no era tanto una realidad. Las pantallas planas, se cumplieron estas videoconferencias, las llamadas, y las llamadas, se me fue su nombre, pero sí, las llamadas virtuales, esto sí se siguió, por ejemplo. Y aunque hay varias cosas muy exageradas, y ellos mismos lo admiten, por ejemplo, las paquinitas voladoras, ¿no? Que, bueno, es que hay una historia, toda una historia detrás de estas paquinitas voladoras, ¿no? Que ellos querían algo futurista, entonces les ocurrió esta tabla. Al final hicieron el efecto, armando la tabla, obviamente no podía flotar, y colgaron a los actores, les pegaron las tablas a los pies, y ya con cables pues parecía que iban volando. Y cuenta Michael J. Fox que era un martillo estar colgado de esas cuerdas, ¿no? En esos cables. A lo que quiero llegar, y ya como pequeño paréntesis, es que estas tablas se hizo el rumor de que sí existieron en la vida real, ¿no? Por mucho tiempo se creyó que sí existían estas tablas, o sea, en los años 80 todavía, ¿no? Obviamente, pues, todo fue una broma que se salió un poco de control, más el chisme de boca en boca que se creó de los niños, de los espectadores de la película, pues, se creó este mito de que sí existían estas tablas voladoras, ¿no? Pero bueno, en la escena sí tenía la intención de hacer como homenaje a la primera película en la que Mark iba en su tabla, luego crea como su tabla de su patineta en el 55, y siempre hay una escena de persecución en estas películas de Volver al Futuro, ¿no? Entonces tenía esa como la intención de hacer un homenaje, pero futurista. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya que está en el futuro, en el 2015, Marty se le ocurre comprar un almanaque, es decir, un libro en el cual vienen todos los resultados. No me acuerdo de qué años, pero bueno, todos los resultados hasta una determinada fecha, lo cual pues quiero usarlo para apostar y ganar dinero,
¿no? A lo que el Dr. Brown le dice que eso podría ser muy peligroso por la continuidad espacio-tiempo, ¿no? Que es más clásico de la ciencia ficción y de viajes en el tiempo. Pero llega Biff Tannen, el cual roba el almanaque y roba la máquina del tiempo, y altera todo el presente de 1985. Sin que lo sepan, pues Mark y el Doc Brown. Lo cual, aquí ya empiezan a haber un poco de inconsistencias en la trama. Pero bueno, ahorita vamos a andar en esto. Entonces, vuelven al presente. Pero vuelven al presente. Bueno, ya todo esto Biff regresa a la máquina del tiempo a donde estaba, ¿no? Vuelve al presente, desde 1985, y descubre que todo está cambiado. No es para nada lo que habían abandonado en la primera película, ¿no? Incluso. Y aquí vemos a Biff como el todopoderoso Biff Tannen, que es millonario y posee casinos y es, pues sí, poderoso en cuestión de riqueza. Pero no solo eso, que igual, insisto, no quiero andar tanto en detalle de la trama por el tiempo, pero pues sí se descubre que en realidad George McFly fue asesinado por Biff Tannen en esta realidad, ¿no? Entonces ahora son como los hijos de George McFly son hijastros de Biff Tannen, ¿no? Pero bueno, a todo esto pues descubren Mark y el Dr. Brown, descubren pues, que todo está mal, como todo está diferente, y tienen que resolver el asunto, tienen que restablecer a la realidad. Que en sí, como ya les había mencionado, el mismo McFly alteró el presente en la 1. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Entonces ya va Marky y le pregunta a Biff, pues qué pasó, ¿no? A lo que ya le revela que pues fue su yo del presente, el del 2015, el del futuro, perdón, el del 2015, que llegó y le dio el almanaque y así es como pudo construir toda su riqueza. Ya me acordé porque en un periódico lo ven a Biff Tannen con el almanaque, entonces ya dicen, ya aquí hay una pista, ¿no? Entonces ya Biff Tannen procede pues a asesinar a Marky con la misma pistola que asesinó a su padre. Y acá hay una escena bastante icónica en la cual Marky salta en un edificio, en un techo, y cae en el DeLorean y sube el DeLorean, bueno, no se sabe, pero solo sube el DeLorean, ¿no? Y es una escena muy, muy icónica de la parte 2. A todo esto, pues viajan otra vez al pasado, a 1955, justo a la misma época de la primera película, es algo muy interesante, para pues, recuperar el almanaque y evitar que Biff arme todo su imperio, ¿no? Y es aquí la parte interesante, esta parte 2 tiene bastantes escenas muy icónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando llega y pide la Pepsi, le dan la Pepsi en el vaso, que luego en el 2015 sí sacaron ese vaso en los cines, por ejemplo. Bueno, a lo que quiero llegar es que en esta película no solo se limitan a viajar de 1985 a 1955, sino que se abre la posibilidad y el guión se hace más grande y viajan al futuro, al 2015, viajan a un 1985 alternativo, luego viajan al pasado de la primera película. Es una película muy, muy ambiciosa a lo que quiero llegar, ¿no? Y es ahí, y es muy interesante porque a la par que están los personajes pues, de la película, están los personajes como viviendo la película 1. No sé si me estoy explicando. Así como hay un McFly de la parte 2, está el McFly de la parte 1, en la misma escena conviviendo, no conviviendo entre ellos, pero sí en la misma escena, en el mismo espacio, ¿no? Y es muy interesante porque uno revive, no solo ves la parte 2, sino que revives toda la parte 1, ¿no? Es muy, muy interesante. Y es algo que no se había hecho antes de Volver al Futuro. Y es algo que no se haría después, hasta el 2000, bueno, hasta que salió Avengers Endgame, en la cual viajan a distintas películas. Avengers Endgame salió en el 2019. Imagínense, desde el 84 hasta el 2019 se atrevieron a hacer algo así
de personajes viajando hacia otra película, mientras que los otros personajes están viviendo la película, ¿no? Bueno. Entonces, pues todo se complica. En esta película se complican muchas cosas, pero al final de cuentas nos dejan con un cliffhanger que abre para la 3. Y adelantándonos un poco, quizá la abordemos en la próxima semana en Bojiganga, pero la 3 ya rompe con todo esto del viaje en el tiempo un poco. Ya se hace un western, ¿no? Más. Sí, ya se hace un western, ya no hay. El viaje del tiempo queda un poco relegado hacia segundo término. Pero bueno, desde esta película, desde Lagos, se ven muchos elementos que se verán en la 3 como. No sé, igual no quiero spoiler mucho, lo abordaremos después. Pero ya que ves esta película después de ver la 3, te das cuenta que te spoilea en cierto sentido la parte 3, ¿no? Entonces fueron trabajadas muy estrechamente ambas películas. La 2 y la 3. Pero bueno, ¿cuál es tu película favorita de Volver al Futuro? Para mí es esta, la 2. Aparte, por lo que ya dije hace rato, que no es una película que no solo continúa con lo que trabajó la primera parte, sino que amplía y explora más este universo, ¿no? Es algo que a mí me gustan de las secuelas. Y sí, esta de Volver al Futuro es considerada de las mejores secuelas y de las mejores películas de ciencia ficción, igual. Al igual que la 1, ¿no? Y esta película hay muchos datos interesantes, como los que ya mencioné, de la tabla voladora, que se creó que se pensó que era real, por ejemplo. Bueno, es que. Pero uno de los datos interesantes es que a partir de esta parte 2 es que empezó a haber recast en el elenco. Por ejemplo, la actriz que hizo de Jennifer, la novia de Marty McFly, bueno, ya no pudo continuar en esta segunda parte y fue reemplazada por Elizabeth Hugh, ¿no? En esta segunda parte y en la parte 3 igual. De hecho, por eso tuvieron que refilmar el final de la 1, por ese pequeño cambio, entre comillas pequeño. Otro recast que siguió fue el de Crispin Glover, que interpretó a George McFly originalmente. Con él hubo diferencias, pues tanto de salario como, sí, más de salario. Entonces fue recasteado con otro actor. De hecho, en la parte 2 hacen ahí como trucos de cámara para evitar que vieras que es otro actor que ya no interpreta ahora a George McFly. Eso en su época causó revuelo y creo que hasta, no sé, bueno, hoy en día ya está más cuidado ese tema, pero sí en esa época sí fue bastante escandaloso eso, que hayan recasteado a Crispin Glover, ¿no? Y pues no sé. Igual la moda de esa época pues es completamente futurista. Los tenis, sacaron unos tenis en la película que muchos querían comprarlos, pero creo que salieron pocos, no me acuerdo. Luego en el 2015, en la vida real pues, salieron esos tenis otra vez, pero costaban muy caros, me acuerdo. Igual sacaron la gorra que usa McFly, y está de colores. Y por muchos años la gente usó esa gorra de Marty McFly. Sabiendo, no sé si sabían o no que era esa película, pero sí, esa gorra sí siguió siendo usada después, ¿no? Y bueno, hay una broma de que en el 2015 iba a salir Tiburón 19, ¿no? Y es que Steven Spielberg produce también esta película. Bueno, produce la primera película, ¿no? Y pues sí, hay muchos datos curiosos, pero para mí la mejor es de la trilogía de Volver al Futuro es esta, la 2. Igual dejen en los comentarios qué opinan de la parte 2, qué opinan de la parte 1, cuál es su película favorita de Volver al Futuro. No creo que sea la 3, pero no, ya quiero. Dejen en los comentarios qué opinan al respecto. Pues bueno, eso, todo tiene un fin, ¿no? Sobre todo lo bueno. Eso acaba más pronto. Con eso anuncio el final del capítulo del día de hoy de Bojiganga Cinéfila. Yo soy Ángel Sánchez, gracias a nuestro apoyo en producción. Y nos veremos hasta la próxima.